Hola equipo querido, qué lindo volver a conectarnos, seguir transitando la materia, seguir aprendiendo del inconsciente y del psicoanálisis. Hoy vamos a seguir hablando un poquito de esto, vamos a hacer una rápida recapitulación, ¿no es cierto? Venimos hablando del inconsciente, esto que descubre Freud, que justamente el inconsciente es donde se encuentran las verdaderas motivaciones de nuestra conducta. Habíamos estado hablando que el inconsciente es distinto a la conciencia porque maneja distintas leyes, y en el inconsciente hay un montón de recuerdos que hemos olvidado y de contenidos que de estar en la conciencia generaría mucha movilización emocional. Habíamos estado hablando que el inconsciente puede acceder a la conciencia, pero no accede de una forma cruda, de una forma como es, sino accede de una manera disfrazada. La clase anterior habíamos estado hablando del sueño, es por excelencia, digamos, la mejor forma de ver al inconsciente, donde ahí se pueden ver estas leyes incluso del inconsciente. Y también hoy vamos a ver que hay otras formas de cómo el inconsciente se puede manifestar en nuestras vidas, en nuestra conciencia, más allá del sueño. Como verán ahí abajo, están los actos fallidos y los síntomas neuróticos, que es lo que vamos a ir desarrollando, y finalmente vamos a hablar también de los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué son los actos fallidos? Como ahí va apareciendo en la filmina, es un acto que pone de manifiesto una expresión diferente e incluso contraria a la intención consciente del sujeto. Y es como si entre el inconsciente y el consciente hubiera una pulseada y yo voluntariamente quiero decir algo o hacer algo, pero termino haciendo otra acción. Entonces pueden ser olvidos o equivocaciones de nombres, palabras, que pueden parecer normales, pero de acuerdo al contexto puede tener que ver con un deseo inconsciente. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un desliz verbal. Frecuentemente llamar a una persona por el nombre de otra. Por ejemplo, una suegra que llama a su nueva nuera con el mismo nombre que tuvo la primera novia de su hijo. Es decir, la que hubiese preferido que éste llevara al altar. Entonces, una suegra, ¿no?, que a la nueva novia de su hijo la llama como la vieja novia, porque resulta que inconscientemente tuvo con esa novia de su hijo como un cierto aprecio, y es como si se le filtrara conscientemente el nombre, y es una equivocación. Vamos a seguir poniendo otro ejemplo. Por ejemplo, en clase, ¿no? A ver esto en el colegio. Alguien entiende siempre que el profesor le pregunta a él diciendo su nombre cuando en realidad no es así, lo que nos demuestra las ganas del niño por demostrar sus conocimientos. Nos hagamos de cuenta que en el curso un profesor dice, a ver, ¿quién me puede responder tal o cual cosa? Y hay una persona ahí que siente que lo llama a él, entonces responde. Y es como este deseo inconsciente de que todos se lo pregunten a él, y esta equivocación, ¿no?, como que lo ayuda a tomar fuerza en eso. Se ven como hay algo más profundo en la voluntad de nuestro accionar. Veamos esto que se puede ver con más claridad. Una madre, por ejemplo, que al rellenar el permiso de viaje de su hija, en lugar de poner el nombre de la hija, pone el suyo. Y acá puede tener encubierto un deseo inconsciente de que la madre quiere llevar adelante ese viaje más que su hija, ¿no? Y quiere irse de su casa. Entonces, ay, me equivoqué, ¿no? Pero en la equivocación hay un deseo que se me filtra. Y por último, otro ejemplo puede ser perder las llaves del coche antes de ir a una reunión familiar puede revelar la falta de ganas de encontrarse con la familia. Entonces estoy yendo a un lugar del cual conscientemente tengo que ir, pero inconscientemente no tengo ganas porque ahí me moviliza ciertas cosas. Entonces, en el olvido de la llave, el perder la llave, me ayuda a tener un justificativo, una excusa de por qué no estoy yendo.
Bueno, y ahora vamos a ver algo de los síntomas. Ya habíamos estado hablando de que Freud empezó a tratar personas con ciertas parálisis, con ciertas manifestaciones corporales que cuando él las revisaba no encontraba nada biológico que indicara algo de esa enfermedad. Por lo tanto, él las llamaba simuladoras, yo le decía, porque sentía que los pacientes simulaban tener dolencias que en realidad no las tenían. Pero lo que empezó a descubrir con el inconsciente es que lo biológico no está separado de lo psicológico. Entonces nosotros podemos tener una dolencia corporal, una enfermedad, pero esa enfermedad está manifestando algo más profundo. Por eso los síntomas se pueden ver en la conciencia, pero en realidad la profundidad de ese síntoma tiene que ver con motivos inconscientes. Vamos a ver de qué se trata esto. Todo síntoma siempre es señal de algo y tiene que ver con un desajuste entre un deseo inconsciente y la imposibilidad de satisfacerlo. A ver, hagamos de cuenta que hay una persona que tiene un problema en la piel, ¿no? Por ejemplo, picazón, por ejemplo, enrojecimiento, ¿sí? Y eso conscientemente se muestra y se manifiesta como un problema en la piel que socialmente es normal, podemos decir que sucede, por supuesto que hay algo que ver, pero ese problema en la piel puede tener que ver inconscientemente con no querer tomar contacto con ciertas situaciones o querer sacarse de encima ciertas expresiones, ¿no? Y esto que se ve en modo corporal inconscientemente tiene que ver con algo del sujeto, de la persona. Hagamos de cuenta que hay una persona que tiene problemas digestivos, ¿no? Tiene gastritis, reflujo. Y esto, si lo vemos biológicamente, el hecho de tener gastritis o el hecho de tener ácido en el cuerpo, nuestro organismo, cuando hay un alimento que no puede digerir, crea ácido en su interior para ayudar a digerir ese alimento. Ahora, eso sería biológicamente, pero ¿qué puede estar pasando? La persona quizás hay situaciones de su vida que no está pudiendo digerir, asimilar, porque la han movilizado mucho, y es paralelamente lo mismo que está pasando en lo biológico. Entonces, hasta que la persona quizás pueda digerir ciertas situaciones, eso mejorará sus síntomas, eso mejorará su salud. Entonces, de acuerdo al síntoma, van a revelar un grado de patología, ¿sí? Porque hay síntomas y síntomas. Hay síntomas que comprometen más la salud, ¿sí? Y hay otros que la comprometen, pero de una manera no tan grave. Por supuesto que todo necesita atención, ¿no? Hoy estamos viendo esto, que lo biológico o las enfermedades que tenemos conocidas y que escuchamos comúnmente, tienen que ver también con modos de relacionarse con la persona, con el mundo. Y hay situaciones que está esa enfermedad en lugar de la verdad de lo que le está pasando a la persona en ciertas situaciones. Por ejemplo, alguien que tiene migraña, dolores de cabeza fuertes, a veces se ha encontrado una relación con que esa persona está todo el tiempo luchando por tener la razón, está todo el tiempo discutiendo por tener la razón. Y esa discusión, ese frenesí termina generando como una fiebre mental, que es como un dolor de cabeza autogenerado. Entonces es importante siempre preguntarse y ver, esto a lo cual yo me acostumbré, tiene que ver con qué otras cosas puede tener que ver, porque si no, tomamos una pastilla, tomamos un medicamento, y eso nos alivia sintomáticamente, pero si todavía las condiciones siguen estando en mi interior que generan eso, o por ejemplo, como venimos hablando, la situación que yo no puedo asimilar, la sigo no pudiéndola asimilar, sigo queriendo tener la razón, ¿sí? O quiero evitar el contacto con ciertas situaciones, ¿sí? O quiero sacarme de encima ciertas emociones, pues eso en algún momento va a volver a aparecer.
Por eso entendamos que todo está conectado desde algún lugar. Y los síntomas son otra de las manifestaciones de nuestro inconsciente. Y por último, hablarles de los mecanismos de defensa. Venimos hablando que la función principal que tiene nuestro organismo es mantenernos en equilibrio, ¿sí? Y es por lo tanto generarnos un contacto con situaciones placenteras, evitando a toda costa situaciones que nos pueden generar un malestar. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Son acciones inconscientes que nos ayudan a evitar situaciones que nos pueden generar malestar. Entonces nos ayudan a evitarlas, a repelerlas, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene mecanismos de defensa que se ejecutan de esta forma automática, inconsciente, pero que nos impiden hacernos cargo de muchas situaciones. Vamos a ver solo 2 ejemplos y 2 mecanismos de defensa, pero hay muchos más. Por ejemplo, la negación. ¿Qué es la negación? El restarle importancia a un suceso. Esto aparece muchas veces, por ejemplo, en un periodo de duelo, donde hay una persona que se muere, desaparece físicamente, y en ese tiempo, alguien por no asumir el dolor de esa persona, le quita la importancia a lo que pasó, o incluso niega su muerte, ¿sí? O incluso niega sus sentimientos para con esa persona. Y es como si, bueno, pasó otra vida, y son estas personas que por ahí a veces uno la ve que lo superó la muerte. Pero en realidad muchas veces lo que pasa es que le quitó la importancia. Y pasado un tiempo, la persona empieza a asumir esa realidad y las emociones aparecen. Y aparece también el tránsito de este duelo, el tránsito de soltar a la persona que se fue. Otro mecanismo de defensa es la proyección. ¿Y qué es la proyección? Este es muy común en la sociedad y muchas veces cada uno de nosotros se encuentra. La proyección es desligarme de la responsabilidad sobre algo y atribuírselo a otra persona o a una cosa. Y es como cuando uno dice, ¿pero qué querés? Me enojé porque vos me dijiste tal o cual cosa, porque vos hiciste tal cosa. No, me equivoqué porque vos te habías equivocado antes. Entonces es como que no me hago cargo de mi equivocación, no me hago cargo de mis estados emocionales y se lo atribuyo a otra cosa para no responsabilizarme, porque si me llego a hacer cargo de que me equivoqué, si me llego a hacer cargo de mis emociones, de que me enojé o que te lastimé, tengo que hacerme responsable de eso y eso me puede generar una movilización emocional. Entonces prefiero como expulsarlo, evitarlo para no hacerme cargo. O ando hablando de, ¿viste cómo es la gente? La gente es re egoísta, hace la suya. Y capaz que estoy desligándome de mi parte egoísta y veo el egoísmo en todos lados y no lo veo en mí. Porque si lo veo en mí, quizá me tenga que hacer cargo y tomar una acción. En el libro también hay un ejemplo, por ejemplo, de me choqué algo y le digo, pero ¿quién dejó esta mesa? ¿Quién dejó esta silla en el camino? En lugar de decir, che, yo me podría haber corrido. Entonces le echo la culpa a la mesa, a quien la dejó y a cualquier otro. Entonces, bueno, equipo, estas son 2 ejemplos y 2 definiciones básicas de 2 mecanismos de defensa que es importante que los revisemos en qué momento por ahí los usamos y no nos estamos haciendo cargo de cosas. Y por no hacernos cargo, evitamos y aquello que evitamos vuelve a nosotros. Como vemos, si yo estoy evitando hacer un duelo, pues eso en algún momento tengo que afrontarlo, porque es parte de la realidad. Si yo estoy evitando hacerme cargo de ciertas situaciones, pues en algún momento me tengo que hacer cargo porque eso va a insistir en mí, ¿sí? Bueno, hoy les quería compartir esto, ver actos fallidos, los síntomas y los mecanismos de defensa. Y todo lo que estamos hablando tiene que ver con conexiones con nuestro inconsciente, que insiste
en la conciencia, y que por supuesto todo esto, en la medida en que podemos mirarlo, darnos cuenta, hacerlo consciente, también va a contribuir a nuestro equilibrio y nuestro desarrollo personal. En las sesiones y en la psicología, ¿sí?, y en las terapias, un poco lo que se intenta es poner sobre la mesa estas cuestiones, estos actos fallidos que tenemos, estos síntomas que por ahí muestran otra cosa más allá que lo que muestran los sentidos, sino que tiene que ver con una relación, y estos mecanismos de defensa. Entonces la idea de todo esto es ponerlo enfrente de la persona para que la persona pueda hacerse cargo, pero también construir desde esto, integrarlo y asumir otras realidades. Les envío un fuerte abrazo, que tengan una magnífica jornada, y para mí es un placer enorme siempre conversar con ustedes sobre nuestra materia. Muchas gracias, equipo.